Hola, buen día. Vamos a comenzar a hablar sobre un tema que tiene bastante impacto en el área de cuidados intensivos neonatales. El estudio aleatorizado con dos esquemas diferentes de vitamina D en recién nacidos con peso menor de 1,500 y su efecto en osteopenia prematuro. Como director de tesis tenemos a la doctora Victoria Lima Rogel, como asesor metodológico al doctor Francisco Jesús Escalante Padrón y como asesor clínico a la doctora Ana Ruth Mejía Elizondo y doctor Francisco Gualdaracena Orozco. Mi nombre es Karen Ayeli de Valdés, residente de quinto año de neonatología. Vamos a comenzar a hablar sobre la introducción o antecedentes de este tema. La osteopenia del prematuro, también llamada enfermedad metabólica del prematuro, se caracteriza por la desmineralización ósea en los recién nacidos prematuros con diversos grados de severidad. Se observa con mayor frecuencia en recién nacidos menores de 28 semanas de gestación y ocurre de un 16 a un 40% de los prematuros de muy bajo peso al nacer y en los de extremadamente bajo peso, obteniendo un pico a las 4 o 8 semanas de edad postnatal. La etiología de la enfermedad va a radicar en un inadecuado aporte de calcio y fósforo necesarios para la mineralización ósea. Esta se lleva a cabo en el tercer trimestre in útero, así como también la pérdida de suministro de estrógeno placentario y el incremento en la resorción ósea después del nacimiento. Se ha confirmado que los factores de riesgo que mayor peso tiene es la edad gestacional y el peso al nacer. A continuación vamos a ver los factores de riesgo para esta enfermedad, teniendo como primer lugar la prematurez, donde hay una pérdida de la mineralización máxima in útero, como ya habíamos comentado en el último trimestre. Con un bajo peso al nacer está asociado a una insuficiencia placentaria, ya que la placenta es el medio por el cual a través de un transporte activo nutre al bebé con estos minerales, calcio y fósforo. Otro factor es la pérdida de estrógenos maternos, ya que bajo un ambiente de estrógenos que sean bajo, hay un aumento en la formación de osteoclastos y con esto una mayor resorción ósea. Actividad mecánica reducida, el aumento de la resorción ósea produce una reducción de la estimulación mecánica y la deformación. Y nutrición parenteral. Estos bebés, al ser sobre todo en recién nacidos de bajo peso y pretérmino, incluso hasta 28 29 semanas, son bebés que van a estar bajo una nutrición parenteral con un tiempo considerable y que no es imposible mantener el mismo aporte que mantenían in útero, además de que estos dos minerales dentro de la nutrición parenteral se precipitan. Otro factor de riesgo es glucocorticoides. Estos reducen la absorción intestinal de minerales, tienen un efecto directo sobre el hueso. Los antiácidos que reducen la absorción intestinal de calcio, diuréticos de asa, los cuales aumentan la pérdida de calcio renal, enfermedad pulmonar crónica y displasia broncopulmonar. Hay mayores requerimientos de energía en estas enfermedades, por lo tanto, esto compromete el suministro de los minerales en los huesos. Sabemos que gran parte de los motivos de ingresos al área de cuidados intensivos neonatales son de tipo ventilatorio. Por lo tanto, a lo mejor para una displasia broncopulmonar sí nos ayuda el hecho de tener esteroides y diuréticos de asa, pero por otro lado nos perpetúa la enfermedad metabólica ósea. En el aspecto de enterocolitis necrosante, los periodos prolongados de nutrición parenteral y función intestinal deficiente nos habla de que en esta patología hay una mala absorción de los minerales y otro factor es suplemento excesivo de fosfato. El desequilibrio en la relación de calcio-fosfato va a resultar en un hiperparatiroidismo secundario. Lo vamos a ver con más detalle en esta diapositiva donde explica la fisiopatología. Al haber una deficiencia de calcio o de vitamina D, hay una disminución de calcio ionizado extracelular, lo cual como mecanismo compensador va a haber un aumento de la secreción de paratormona. Esta hormona va a tener efecto en tres órganos, que va a ser riñón, hueso e intestino. En el riñón va a ser que haya un aumento en la secreción de fósforo y una disminución en la secreción de calcio. En el hueso va a movilizar calcio y fósforo y con esto va a finalizar en una resorción ósea y finalmente hacia una osteopenia. Y en el intestino va a haber un aumento en la absorción de calcio y fósforo con ayuda de la vitamina D
Y en cuanto al aspecto renal y el aspecto del hueso, en el fluido extracelular el calcio se va a mantener, el fósforo va a bajar y la fosfatasa alcalina se va a elevar. Es aquí donde nosotros detectamos bioquímicamente esta enfermedad. En cuanto del fósforo que baja, hay raquitismo y tratamos nosotros de evitar ese mineral bajo a través de suplementos de fósforo. Sin embargo, pues aquí es muy importante mencionar que debemos de tener una relación adecuada entre estos dos minerales, ya que si nosotros nada más suplementamos fósforo y no calcio, lo que pasa es que va a bajar el calcio, va a subir el fósforo y otra vez se va a desencadenar este círculo, otra vez va a haber un aumento de la secreción de la parotormona y con esto una resorción ósea. Y pues lo vamos a ver en las radiografías, como se muestra en la siguiente imagen, donde de acuerdo a la clasificación leve, moderada, severa, va a haber un adelgazamiento de la cortical hasta que finalmente podemos tener una fractura. Dentro del grado leve tenemos la pérdida de la línea blanca en metáfisis y ahí empieza un adelgazamiento cortical. En la moderada hay un adelgazamiento de la corteza y un deshilachamiento. Y en la severa, pues finalmente es la fractura. Los síntomas o signos clínicos no se manifiestan tempranamente. Por lo general, la sospecha inicial es bioquímica, al encontrar una elevación de la fosfatasa alcalina. Nosotros detectamos más este tipo de problemas a través de los laboratorios de manera más temprana. Por lo tanto, pues el estudio se basó mucho en calcio, fósforo, vitamina D, fosfatasa alcalina para determinar de manera oportuna qué esquema les va mejor para que de manera preventiva puedan tener menos repercusiones. Las principales repercusiones que podemos tener en estos pacientes pues, son de tipo radiológico. Sin embargo, podemos concluir que esto se presenta en etapas avanzadas. Cuando vemos que hay una fractura o que hay un adelgazamiento de la cortical es porque este paciente ya está en un estado de gravedad o ya hubo una alteración grave en su densidad ósea y por lo tanto una enfermedad metabólica pues bien establecida. En cuanto al tratamiento, si los niveles de paratormona están elevados, nos habla de que hay una deficiencia de calcio, por lo tanto aquí debemos de dar suplementos de calcio por vía oral que ayuden a normalizar la paratormona, fosfato sérico y alfa-fetoproteína. La paratormona elevada en la enfermedad metabólica ósea convierte la 25-hidroxivitamina D en 1,25-dihidroxivitamina D y puede causar el agotamiento de esta vitamina. Por lo tanto, la suplementación adecuada es muy importante para evitar una deficiencia e insuficiencia. Aquí es un cuadro donde, de acuerdo a diferentes fuentes que se muestran del lado izquierdo, nos habla de los aportes que deben de tener de tipo enteral, tanto de calcio, fósforo y vitamina D. Aquí pues vamos a mencionar del SPR, que es la fuente de este artículo que se menciona, donde nos dice que el aporte de calcio tiene que ser de 70 a 140 miligramos kilo día, de fósforo de 50 a 90 miligramos kilo día y de vitamina D de 200 a 1000 unidades. Nuestra pregunta de investigación tenemos cuál es el efecto de dos esquemas diferentes de vitamina D en la osteopenia del prematuro en neonatos con peso menor de 1,500. Como objetivo, es importante tanto conocer el efecto como la frecuencia en la osteopenia del prematuro con dos esquemas diferentes de vitamina D, definiendo así osteopenia del prematuro con niveles de fosfatasa alcalina arriba de 500. La hipótesis nos habla que los prematuros con peso menor a 1,500 gramos suplementados con dos esquemas de vitamina D 400 versus 800 unidades desarrollarán osteopenia del prematuro. Nuestro diseño de estudio fue el tipo de estudio prospectivo aleatorizado. El lugar de realización fue en el Servicio de Neonatología del Hospital Central y universo de estudios incluyeron neonatos prematuros nacidos en el hospital mencionado con peso menor de 1,500 con 400 y 800 unidades de vitamina D. En criterios de inclusión tenemos a prematuros nacidos en el Hospital Central con peso igual o menor a 1500 suplementados con estos dos esquemas diferentes bajo un consentimiento informado y de exclusión prematuros menores de 1,500 con malformaciones congénitas mayores. Nuestro universo de estudio pues, son los prematuros en un periodo nacidos de entre enero y diciembre del 2020. El tipo de muestreo fue aleatorizado, el tamaño de la muestra fue un modelo de regresión lineal, 20 pacientes por grupo y datos analizados en SPSS versión 21 y el número de estudio aceptado fue 105-19. En cuanto al análisis estadístico, podemos concluir que las variables continuas se expresaron en media o mediana y rango intercuartílico de acuerdo a distribución.
y las variables categóricas, frecuencias y porcentajes para análisis bivariado, variables continuas, TD-Student o Udemann-Whitney, categóricas chi cuadrada o prueba exacta de Fisher. Análisis estadístico, regresión lineal, variables predictores de osteopenia. Los resultados que nosotros obtuvimos en este proyecto fue que 42 prematuros con un peso de 1,240 más o menos 247 gramos de una edad gestacional en su mayor parte de 32 semanas de gestación, estableciendo un promedio, y en 81% de los que recibieron esteroides prenatales, en los cuales estuvieron bajo esquemas aleatorizados de 400 versus 800 unidades de vitamina D, se pudo confirmar que la incidencia de la osteopenia del prematuro a las 3 semanas fue de 54,8%, con una osteopenia difusa leve de 42,9%, moderada de 2,4% y severa de 9,5%. No hubo diferencia significativa en variables demográficas, días de ventilación, ayuno, días de nutrición parenteral, laboratorios como calcio, magnesio, fosfatasa alcalina, así como también movilidad, displasia broncopulmonar, enterocolitis necrosante, hemorragia intraventricular, sepsis, entre los dos grupos. Donde sí encontramos bastante cambios y que puede impactar para tener como un valor de predicción más pronto y así detectar más a tiempo esta enfermedad y tratarla con dosis de vitamina D que se considera, de acuerdo a los resultados de este estudio, más óptimos, es que a las 3 semanas la diferencia en los niveles de fósforo con una P significativa de 0,019. Se analizó los niveles de vitamina D a las 3 semanas, teniendo menos de 30 nanogramos mililitros en 100% en grupo de 400 unidades y 71,4% en grupo de 800 unidades. Los valores menores de 30 nanogramos por mililitro odds ratio para osteopenia de 2,4 veces, con un intervalo de confianza de 95%, siendo significativa una P igual a 0,02. Aquí se muestra un cuadro donde se realiza un análisis de regresión lineal múltiple para predecir osteopenia múltiple, en base a los días de ventilación, los niveles de fósforo a los 21 días con fosfatasa alcalina como predictor de osteopenia del prematuro. El ajuste del modelo mediante el coeficiente de determinación mostró un buen grado de predicción, donde una R cuadrada igual a 0,64 con una P significativa de 0,0001. Entonces, como podemos observar en el cuadro, en el aspecto beta, la fósforo a las 3 semanas fue negativo 0,313 y con los días de ventilación a 0,39. Entonces, entre menor valor de fósforo y mayor días de ventilación, fue un valor que nosotros nos dio como predicción adecuada para que este paciente pueda tener osteopenia del prematuro. Aquí es una imagen de donde se especifica, de acuerdo a la TD-Student, los niveles de fósforo a las 3 semanas de vida en prematuros con o sin osteopenia, estableciendo en la parte izquierda los niveles de fósforo en miligramos por decilitro a las 3 semanas, donde es bastante significativa de 0,019, estableciendo en la parte izquierda una radiografía donde podemos ver una imagen sin osteopenia y pues en la parte derecha una imagen con osteopenia y vemos que es bastante significativo en este estudio tanto los niveles de fósforo, tanto la hipótesis que comprobamos que es necesario establecer o dar más dosis de vitamina D para minimizar los efectos que tiene esta enfermedad. Como conclusión, tenemos que los niveles de 25 hidroxivitamina D a las 3 semanas de vida, menor a 30 nanogramos por mililitro, aún recibiendo vitamina D a dosis de 400 u 800 unidades, incrementan el riesgo de osteopenia del prematuro 2,4 veces. Los niveles de fósforo a las 3 semanas de vida pueden servir como un predictor de la osteopenia del prematuro. Este es un aspecto de gran importancia. Y los prematuros de muy bajo peso, menores de 1,500, deben recibir de 800, o sea, de 800 a 1000 unidades de vitamina D desde el nacimiento. Incluso el esquema que usamos más alto pues fue el de 800, incluso se recomienda que hasta 1000 unidades. Y eso sería todo.